nada para decir. Y no lo digo como provocación, ni como gesto de falsa humildad, ni tampoco como cansancio creativo, sino que lo digo porque hay momentos en los que hablar deja de abrir puertas y el mundo y empiezan a cerrarlas. Tener un blog, una audiencia, una expectativa de intervención permanente, no te vacía de ideas, te enfrenta a algo más incómodo. Te obliga a reconocer que tu opinión es una más, que no tiene nada de especial, que no es decisiva, que no es necesariamente transformadora. Durante mucho tiempo creímos que el problema político era la falta de voz, que había que hablar, que había que decir, que había que nombrar, que había que ser visible o visibilizar a los subalternos. Y eso fue posiblemente cierto en un momento histórico en el que el silencio era la técnica central del poder. Yo lo padecí. Pero ese momento pasó. Hoy el problema no es que no se pueda hablar. El problema es que se puede hablar, pero mayormente sin consecuencias, aunque esto es relativo, como vamos a ver. Se puede hablar todo el tiempo, sobre todo, en todos lados, y aún así nada se detiene. Trump intervino militarmente en Venezuela con bombardeos iniciales sobre Caracas y una operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Esta semana hizo traslado a New York en una acción que Washington justificó como lucha contra el narcotráfico para administrar temporalmente el país y sus reservas de petróleo, obviamente, permitiendo además incautación de buques petroleros sancionados y secuestrados en alta mar como parte de un bloqueo naval que busca controlar la energía venezolana y ejercer influencia geopolítica directa en la región. De doctrina Monroe a doctrina Dunroe. Esto ustedes ya lo saben. Doctrina Dunroe. En Argentina, el presidente Javier Milei celebró abiertamente esa intervención, obviamente repudiada por amplios sectores internacionales por su ilegalidad y violación de la soberanía. Mientras en Argentina promueve reformas como el decreto que sacó esta última semana, por el que amplió discrecionalmente las facultades de los servicios de inteligencia, permitiendo detenciones sin orden judicial y operando al margen del Congreso en un contexto de creciente opacidad del imperio de la ley. Su gobierno, además, sigue apoyando y sosteniendo un proyecto económico sin plan claro, dependiente de respaldos externos e impulsado por figuras como Toto Caputo, que han sido criticadas por quemar reservas y depender del financiamiento internacional sin generar crecimiento real. En Europa, la respuesta no ha sido unánime. No digo, no a Milei, sino a Trump. Está atónito, no sabe qué hacer. El Reino Unido ni que hablar, un país adoptivo. Para muchos de nosotros se mostró reticente a desafiar abiertamente a Trump, incluso cuando apoyó la intercepción de un buque de bandera rusa en el marco de esa misma presión sobre Venezuela, reflejando una Europa que no se anima a ser Europa temerosa de confrontar a Washington y de poner en riesgo la aparente estabilidad del orden global. En un escenario donde el imperio de la violencia, sea tanto militar, política
económica. Se impone en todas las categorías hablar sin tiempo ni consecuencias. Es quejarse. Las opiniones hoy funcionan como las imágenes digitales al comienzo de los años 2000. Al principio parecían emancipadoras, democratizaban el acceso, rompían monopolios. Google, recuerdan al principio, multiplicaban puntos de vista. Gianni Vattimo, Jürgen Habermas, el institucionalismo de la nación. Después se volvieron demasiadas opiniones. No porque fueran falsas, sino porque ya no podían detener nada. Y ahí entró el blog. Mostraban todo. Mostré todo. Y al mismo tiempo ya no mostraban nada. Y al mismo tiempo ya no mostraban nada. Hoy pasa algo similar con el lenguaje político. Se habla sin parar, pero el mundo sigue avanzando con una violencia cada vez más explícita, cada vez menos disimulada. En ese mismo clima de vaciamiento aparece el episodio casi grotesco de Aptra, que decidió expulsar a dos de sus miembros, dos mujeres, por un comentario enviado en un chat privado, en un contexto donde el trabajo de esas personas periodistas, que son periodistas de espectáculos, y de chismes, y panelistas de programas de chismes, consiste precisamente en eso, en opinar, chusmear y moralizar por salarios bajos y exposición constante. La paradoja es obscena. Se la sanciona no por corrupción, ni por violencia, ni por encubrimientos, sino por haber opinado, cuando el sistema entero las contrata para eso. Este blog fue mencionado por Infama esta semana a raíz de mi opinión dura, sí, de que Aptar funciona como un nido de señoras gordas administrando miserias simbólicas, y la reacción no fue discutir esa crítica. Marce, ¿cómo estás? Noelia Santonet. Te quería consultar. Sí. ¿Vos estás al tanto? ¿Cómo estás? Sí. Que el último viernes, en horas de la mañana, la propia Evelyn hizo circular en un chat de periodistas un artículo periodístico en donde hace referencia a tu persona y también habla puntualmente de Aptra y dice que son un club cerrado de señoras gordas. Otra vez, lo mismo con el tema chat. Eso no te llegó, no tuviste información. No tengo idea, no. Sí, o sea, uno te vas enterando por sus periodistas, pero uno no se va a hacer eco de lo que dice todo el mundo. Hay un problema en Aptra, se resuelve en Aptra. En Aptra tiene que ser planteada la apelación, la discusión. De hecho, cuando fue la primera reunión antes de la Asamblea de Diputados, ¿vos tenés problema de que las chicas vengan? No, ningún problema, porque no son mis enemigas. Hubo un problema y yo lo planteé con donde correspondía. Después lo que quiera decir la gente, lo que quiera retuitear, o lo que quiera decir, viste, cada socio ya es muy personal. O sea, no sé, no puedo estar en la cabeza de los otros. Marce, pero este modus operandi de otra vez volcar en un chat al que tiene acceso mucha gente, porque como lo vi yo el viernes a la mañana, lo vieron un montón de otros periodistas. Quizás en tu contra y en contra de una entidad que tiene muchísimos años y que es un premio que genera mucho. ¿No habla de Evelyn, que sigue tal vez ensañada con Aptra y con vos? Si no, volver a acusar a una de las expulsadas por haber compartido mi post en un chat. Como si el problema fuera la circulación de la palabra y no la estructura que castiga selectivamente a quienes no tienen poder. Uno se pregunta entonces, si no hemos caído ya, no en la falta de inteligencia, sino en algo peor, el vacío absoluto, que en términos teológicos no es otra cosa que la carencia de bien. Y cuando hablamos de carencia de bien, no estamos en el terreno de la metáfora liviana. Pensemos en Pablo Grillo, todavía peleando por su vida en un hospital.
o en la mujer que ayer perdió la vida tras ser ejecutada por un miembro de ICE, que le pegó 3 tiros a menos de un metro, simplemente por estar. En un mundo así, donde la violencia real avanza y las instituciones persiguen opiniones privadas mientras toleran el desastre, la moralización mediática no es solo inútil, es indecente. Tengo amigos y ex amigos en Estados Unidos. Alguna trabajan en la universidad y estoy genuinamente preocupado por ella. Porque cuando el mal deja de ser excepción y se vuelve clima, perseguir palabras es la forma más baja de fingir que todavía existe algún orden moral. Ese vacío, ese void, la sensación de que decir algo no produce ningún efecto real, no debería leerse como fracaso individual, sino que es un fenómeno estructural. No hay carencia de lenguaje, hay un régimen de uso del lenguaje que lo vuelve inocuo. Todo puede ser dicho, todo puede ser comentado, compartido, archivado, y aún así el orden de las cosas permanece intacto. Otra escena sintomática de este vaciamiento es la deriva de esta especie de musa de la mala educación, que es el destape de Navarro. Es una referencia habitual acá, por lo progresista. Y con el tiempo fue convirtiéndose en una especie de polémica en el bar, reescrita con vocabulario de administración pública y pedagogía estatal y económica. Bloque que se va a poner al gobierno, sino acá hay un bloque que va a empezar a articular dentro del peronismo para después definir una candidatura, pero ya sin tener que consultar ni con el Frente Renovador ni con el Instituto Patria. Hay en los últimos días, viste que desde que apareció Trump en el juego y desde que ganó Milei, se generó una sensación de que este tipo se va a quedar 20 años, lo que pasa siempre, ¿no? Y que tiene todo el poder y qué sé yo. Y hay, tanto en la política como en la economía, gente que piensa que, como dicen las chicas ahora, se pasó 3 pueblos, dicen sí, ¿no? Y que eso va a generar un nivel de recesión y desempleo que lo va a debilitar. Y que si tiene además la mala suerte de Milei de que le vaya mal a Trump el año que viene y deja de tener ese apoyo, bueno, se le va a complicar a Milei. Entonces dice, bueno, si ya... El mismo formato de panelismo, las mismas lógicas de chicana, pertenencia al alineamiento afectivo, pero ahora barnizadas con consignas sobre educación pública, derechos y gestión, como si el debate político pudiera reducirse a una sobremesa eterna, donde nadie decide nada y todo se discute como identidad. En el extremo opuesto del espectro, el grotesco se completa cuando el gordo Dan se dedica a condenar la islamofobia en un país como la Argentina, donde el fenómeno es prácticamente inexistente. Del mismo modo en que sería heroico condenar al dulce de leche en Francia. En ambos casos, el mecanismo es el mismo. Opinar en abstracto sobre conflictos que no producen fricción, que no producen conflicto real. Ocupar espacios simbólicos sin tocar ninguna estructura concreta. El progresismo panelista y la derecha performática coinciden así en algo fundamental. Hablan mucho, eligen blancos seguros o inexistentes y evitan cuidadosamente cualquier confrontación con los núcleos reales de poder, con los núcleos de desigualdad o de violencia real, que exigirían algo más que una opinión bien dicha frente a cámara. En ese contexto, el silencio deja de ser simple ausencia y empieza a volverse una posición.
no como renuncia, sino como suspensión, como gesto temporal. Yo lo que diría es que frente a una parademocracia tiene que haber una respuesta. Aquí aparece algo crucial que suele pasarse por alto, que es la diferencia entre espacio y tiempo. Hoy la mayoría de las opiniones existen en el espacio. Se depositan, se exhiben, se distribuyen, se muestran. Ocupar espacio es tomar posición, hacerse visible, decir, estoy acá, pienso esto. Pero hoy hay algo narcisista en eso. Ocupar espacio o implicar durar. Porque todo ocurre en el mismo tiempo, sin jerarquía real, sin acumulación, sin memoria operativa. Memoria operativa. Una cosa reemplaza a la otra. Una indignación reemplaza a otra indignación. El país de los ofendiditos. Un acontecimiento borra el previo, pero el conflicto no se resuelve. El silencio, en cambio, ocurre en el tiempo. Los indios saben de esto. Callar no es desaparecer, sino resistir a la obligación de reaccionar inmediatamente. Es negarse a producir una opinión más para el flujo de opiniones. Es introducir una demora. Y la demora es exactamente lo que el sistema no sabe metabolizar bien, porque el sistema necesita circulación constante, reemplazo permanente, velocidad. Esta semana, como bien vimos, no faltaron hechos. Violencia estatal obscena por parte de Estados Unidos y en Estados Unidos. Violencia económica e institucional en la Argentina, ilegal y jurídica. Violencia armada y represión en Venezuela. Frente a eso, los ciudadanos hicieron lo que saben hacer. Se movilizaron, se juntaron, marcharon, hablaron. Hubo plazas llenas de consignas claras. Los diagnósticos son correctos. Pero la pregunta es inevitable e incómoda. ¿Para qué? ¿Qué se produce con todo esto? Que ocurre solo en el espacio y no en el tiempo. La democracia, al menos en su promesa histórica, no era solo expresión. No era únicamente hablar, protestar, manifestarse. Era un entramado institucional capaz de absorber conflicto, procesarlo, transformarlo. ¿En qué? En distinciones, en límites al poder, en protección efectiva. Pero hoy ese entramado calla o miente, o peor, simula escuchar mientras se retira lentamente como red de seguridad. El destape. El Estado deja de garantizar, deja de prevenir, deja de proteger, no siempre de manera espectacular, sino por desgaste, por omisión, por retirada silenciosa. Milley. Quiero Starmer. Entonces queda una escena inquietante. Ciudadanos hablando sin parar. Instituciones mudas o cínicas. Y un poder que actúa sin necesidad de legitimarse discursivamente. En ese vacío proliferan figuras conocidas. Herederos rentistas que viven de la renta económica sin responsabilidad pública. O asumiendo la delincuentes de todo tipo, con o sin uniforme, operando con grados crecientes de impunidad. Y una multitud que se exhibe feliz en redes, no por frivolidad, sino porque la felicidad performada se volvió una estrategia de supervivencia. Supervivencia psíquica, quiero decir. En un mundo en el que ya no ofrece protección colectiva.
En este punto resulta inevitable recordar la lectura crítica que hace Jacques Rancière sobre las protestas posteriores al Mayo francés de 1968, cuando advierte que una parte importante de la acción política fue desplazándose hacia una estetización. ¿De qué? Del desacuerdo. Para Rancière, el problema no es que las protestas se vuelvan visibles, simbólicas o expresivas, eso siempre fue parte de la política, sino que empiecen a confundir la escena con el efecto, la aparición, ni una menos, con la transformación. La manifestación se convierte así en una coreografía del disenso, en una redistribución momentánea de lo sensible, en términos rancial, que produce imágenes potentes, consignas correctas y una experiencia compartida de comunidad, pero que muchas veces no altera ni las estructuras de poder ni los dispositivos institucionales que gobiernan la vida material. No es el 2001. Lejos estamos desde la Rúa. En ese desplazamiento, la protesta corre el riesgo de agotarse en su propia estética. Ir a la protesta es ser cool. Se ve, se celebra, se documenta, me saco la foto en Instagram, digamos, no insiste en el tiempo, ni genera consecuencias. Dicho de otro modo, el desacuerdo aparece, pero no se traduce en gobierno, y la política queda reducida a una escena bien iluminada que el poder aprende rápidamente a tolerar, absorber y dejar pasar. Hay un desplazamiento histórico que conviene nombrar sin nostalgia ni romanticismo. Si el kirchnerismo y la era woke lograron volver cool la protesta para quienes podían acceder o ser llevados a cambio de un voto, un choripán y una épica administrada en la Plaza de Mayo, hoy protestar cuesta vidas. Pregúntenle a Grillo. Ya no es una performance social cool, tolerada por el poder, sino un conflicto real, con aparatos estatales que no siempre se presentan como violentos, pero que subliman la violencia en formularios, procedimientos y tecnicismos legales. Y esto se viene preparando desde hace tiempo. Como cuando me desperté en la casa de Levinas y estaba con Bullrich. ¿Qué se estaba negociando a las 8 de la mañana ahí? En países como el Reino Unido, mi país de adopción, algo similar pasa porque no hay protección de First Amendment, que es la enmienda constitucional en Estados Unidos que garantiza la libertad de expresión, prensa y reunión frente al Estado. Y eso tiene consecuencias concretas. Por ejemplo, en este país, Inglaterra, manifestarse contra el genocidio palestino puede no estar permitido, puede ser tipificado como disrupción del orden público, y una persona con ciudadanía naturalizada puede incluso ser deportado o deportada por un tuit escrito hace 15 años, como acaba de pasar esta semana. No fue deportado, pero fue detenido, un egipcio. La censura ya no opera como prohibición explícita, opera como borramiento retroactivo, como relectura punitiva del pasado bajo nuevas sensibilidades administrativas. ¿Quién inventó eso? Yo soy un cancelado de esa manera. En épocas de Alberto, hoy se castiga hacia atrás. ¿Quién nos enseña a castigar hacia atrás? El progresismo. Y en ese mundo donde la protesta dejó de ser un ritual identitario, tolerado, y pasó a ser un riesgo existencial, seguir hablando de la protesta como gesto cool, moral o expresivo no es ingenuo, es profundamente irresponsable. En este contexto, el progresismo insiste en hablar. Y no porque sea hipócrita o malintencionado, sino porque sigue creyendo que hablar equivale a intervenir. Produce discursos correctos,
sensibles, bien encuadrados moralmente el progresismo. Como protagonista a Javier Milei porque dejó muchísimas cosas. Resulta que dio una entrevista que se va a ver dentro de unos días a la CNN, a Oppenheimer, y se publicaron algunos adelantos. Entre ellos lo tenemos a Javier Milei diciendo que va a hacer, que planea conformar una especie de internacional ultraderechista con algunos países de la región. Anunció una inminente creación de una especie de bloque de al menos 10 países con gobiernos de derecha para abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al socialismo. Vamos a escuchar qué es lo que le decía en este adelanto de una entrevista que todavía no se publica, que se va a conocer en algunos días completa, adelanto de la entrevista que le hizo el periodista Oppenheimer de la CNN. Se va a formar un bloque. No tengo duda, estoy trabajando activamente por eso. ¿Ya tiene nombre ese bloque? No, todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de 10 países que estamos trabajando y que vamos a seguir avanzando. ¿Cómo lo definiría? ¿Sería un bloque informal? ¿Sería un bloque formal? Estamos intentando hacer un bloque donde nuestra propuesta sea, digamos, abrazar a la ciudad de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones, ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke. O el wok. Bueno, yo el único wok que conozco para cocinar, pero bueno. Yo pensé en eso, porque aparte dice el wok. Pero ese lenguaje circula en el espacio, no en el tiempo. Aparece, se posiciona, se disuelve. No acumula presión, no genera costo, no interrumpe nada. Y aquí el problema deja de ser de contenido y pasa a ser de temporalidad. La política necesita duración, inclusive la resistencia. Necesita insistencia, necesita que algo no pueda ser simplemente reemplazado por el siguiente tema. Es una cuestión de sucesión de temas, de agenda. Pero vivimos en un régimen que no tolera esa duración. ¿Cuándo fue la última vez que la única vez que Kicillof pudo poner un tema? Ya está, Kicillof no puede ser candidato. Es incapaz. El tiempo político fue sustituido por la secuencia infinita de reacciones. Pero para que exista alguna posibilidad de salida, hay que empezar por una distinción elemental que hoy casi nadie quiere hacer. No es lo mismo reaccionar que responder. No es lo mismo reaccionar que responder. Reaccionar es inmediato, reflejo, condicionado. Ocurre en caliente, sin mediación, sin elaboración, sin tiempo. Es para lo que te educó los programas de panelistas. Responder, en cambio, exige demora, escucha, criterio, formación, educación. Exige educación. No como credencial, sino como práctica. Saber cuándo hablar, saber cuándo callar, cuándo sostener una pregunta y cuándo interrumpir. Pero hoy no vivimos simplemente un problema educativo. Estamos viviendo un síntoma civilizatorio. Y esto es lo que preocupa. Y llama el silencio. Y conviene decirlo así, sin eufemismo, porque seguir hablando del clima escolar, desafíos pedagógicos o nuevas generaciones es una forma elegante de no asumir la gravedad de lo que está pasando. Ser maestro no es para los débiles. Este mantoma que ustedes ven en mi cara me lo hizo una estudiante de grado 11º. Que el profesor colapsa y tiene que salir por una licencia médica. La violencia contra los docentes que está ocurriendo estos días y viene ocurriendo no aparece de la nada, ni es un desborde individual. Es el resultado de una deslegitimación estructural de la autoridad, combinada con la retirada del
Estado como sostén real. El maestro ya no es una figura investida de tiempo, saber y límite, sino un cuerpo expuesto en un espacio hostil, sin respaldo institucional, sin protección jurídica efectiva y con una carga emocional que nadie absorbe. Por eso colapsa, por eso se enferma, por eso huye. Es que el aula quedó sola. El profesor quedó solo frente a alumnos atravesados por consumo, violencia, pantallas, precariedad afectiva, familiar, y una cultura que confunde horizontalidad con impunidad. Y cuando el maestro intenta ejercer un límite mínimo, guardar un celular, repetir un año, pedir respeto, el sistema no aparece para sostenerlo, aparece después, si aparece, si es que aparece. ¿Y sabes cómo lo hace? En forma de estadísticas. Esto conecta directamente con lo que veníamos discutiendo sobre espacio y tiempo. La violencia en las escuelas ocurre en el espacio inmediato. En el blog hablé sobre adolescence. El golpe, el insulto, la puerta pateada, el cuerpo golpeado. Pero la respuesta institucional debería ocurrir en el tiempo. Sostener, insistir, proteger, formar, respaldar. Y eso no está pasando. El sistema educativo reacciona pero no responde. Deposita toda la presión en el empleado, en el docente. Reacciona con informes, con diagnósticos, con discursos bien intencionados. Eso es bien inglés. Responder implicaría asumir costos políticos, intervenir sobre condiciones materiales concretas, limitar tecnologías, que se empezó a hacer en Australia, regular consumos, regular autoridad. Pero eso no sucede en todos lados. Por eso el burnout no es un problema psicológico individual, sino una patología del abandono institucional. Que en el Reino Unido más de la mitad de los docentes quiera dejar la profesión. No habla de fragilidad personal, sino de una sociedad que ya no está dispuesta a sostener la educación como estructura común. Eso no se soluciona con terapia, lo que nos llevaría a otra discusión. Faltan docentes porque falta, no porque falte vocación, sino que porque falta un marco que haga vivible esa vocación. Y algo más inquietante todavía. Mientras los maestros son agredidos, insultados o empujados fuera del sistema, el discurso público sigue hablando de educación como si fuera un valor abstracto, una consigna, una causa cool, simpática. Otra vez, palabras en el espacio. Pero cuando la educación deja de tener tiempo, tiempo de formación, de autoridad de transmisión, se convierte en un servicio expuesto a la lógica del cliente, del capricho, del puse a la maestra en su lugar. ¿Quién se cree que es? De los padres. Ya las historias que estoy escuchando no se pueden creer. En ese sentido, lo que escuchamos no es solo la crisis de la escuela. Es la prueba de que una sociedad que no protege a sus maestros ya decidió, aunque no lo diga, que no cree más en el futuro. Porque el docente no transmite solo contenidos, transmite continuidad. Y cuando esa continuidad se rompe, lo que queda es pura reacción, pura violencia, pura intemperie. Esto no se arregla con más talleres terapéuticos emocionales
ni con campañas de concientización. Se arregla, si es que todavía estamos a tiempo de arreglarlo, que tengo mis serias dudas, restituyendo autoridad, respaldo y tiempo. Todo lo demás es otra vez hablar, y hablar en este contexto ya no alcanza. En este punto suelen aparecer diagnósticos muy celebrados sobre el cansancio, el ruido, la saturación informativa. Esto es lo que les encanta a los libreros cool palermitanos. Diagnósticos que describen bien el malestar, pero que cometen un error grave. Confunden el síntoma con la causa. El problema no es que estemos cansados. El problema es que el poder aprendió a gobernar dejando hablar y escribir, ya que estamos. Ahí es donde el pensamiento de ese plomazo que es Byung-Chul Han se vuelve no solo insuficiente, sino engañoso. Han describe el enjambre, la infocracia, el exceso, pero lo hace como si el ruido fuera una especie de catástrofe atmosférica. Algo que nos pasa, algo que nos abruma. El sujeto político se vuelve paciente, patológico. El poder se vuelve niebla. Las instituciones desaparecen del análisis. En Han, no hay Estado, no hay policía, no hay ejército, no hay aparato económico. Claramente estudiado por él, sino que lo único que aparece es el cansancio. Pero el ruido no gobierna. Gobiernan decisiones concretas, estructuras materiales, acuerdos, aparatos armados, estados que se retiran selectivamente de su función protectora, posiblemente porque el Estado ya no gobierna. Esto está quedando más que claro. El exceso de discurso no debilita el poder, lo protege. Siempre que ese discurso no se traduzca en infraestructura, en duración y en costo. Ese plomo de Han ofrece una crítica melancólica, elegante y consumible, tranquilizadora, una crítica que alivia, perfectamente compatible con el mundo que dice lamentar. Frente a eso resulta mucho más útil la noción de bullshit, formulada por Harry Frankfurt. They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. This was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying. There's little I can say, again, that'll make this situation better, but I do have a message for our community, for our city, and I have a message for ICE. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. El bullshit, que ayer apareció por primera vez tras el asesinato, no miente indiferente a la verdad, sino que no tiene compromisos con la verdad. Gran parte de la política contemporánea funciona así. No está comprometida con la verdad. No es que miente. No es necesariamente falsa, sino que está desacoplada de cualquier práctica transformadora. Es un lenguaje flotante, un lenguaje expresivo sin riesgo, un lenguaje que circula sin insistir. Ese es el corazón de la saturación discursiva. No demasiadas palabras, sino palabras sin tiempo. Palabras que no vuelven, no presionan, no desgastan. Palabras que no obligan a nadie a responder. Por eso el no tengo nada para decir de hoy
no es un punto final, sino un comienzo. No como silencio cómodo, sino como gesto temporal. Me niego a ocupar inmediatamente el espacio. Y esa es una forma de reconocer que algo no puede seguir siendo dicho de ese modo. Mientras todos hablamos en el espacio, el poder actúa en el tiempo. Actúa acumulando efectos, volviendo irreversibles sus decisiones, administrando la fatiga, el olvido y la rotación infinita de temas que no cesan, imponiendo agendas. No necesita tener razón todos los días, necesita que sus actos persistan. Y mientras no logremos volver a inscribir la palabra, la protesta y la acción en una temporalidad capaz de sostener presión real, vamos a seguir diciendo cosas correctas en el lugar equivocado. En Chile, en el prólogo de Neil Richard al libro sobre las aguas del Apocalipsis de, no me acuerdo el nombre, de la mina esta, que es bueno, es el colectivo performático que ahora va a tener una muestra de Bellas Artes de Buenos Aires. Aparece la operación crítica que conviene leer con cuidado, porque tiene que ver con el posmodernismo y sus efectos perniciosos. Nelly Richard recurre al neobarroco como dispositivo posmodernista. Es decir, es una estética del exceso, de la alegoría, de la sobrecarga barroca que desestabiliza la transparencia del archivo y convierte la ficción performativa en dato histórico. Es decir, en esa introducción, Richard trata a la ficcionalización como realidad. Y el gesto dialoga con una operación de Saidiya Hartman, quien a través de la Critical Fabulation trabaja los vacíos del archivo para narrar vidas subalternas de los esclavos norteamericanos, sin falsear su verdad estructural. Pero es diferente porque el neobarroco no repara el archivo, sino lo satura, lo tuerce, exhibe el artificio para que el excluido vuelva estetizado. El problema es lo que ocurrió después, cuando una parte del campo académico curatorial de la era woke confundió ese dispositivo de estetización del disenso con una licencia moral. Si todo es signo, si todo es relato, entonces la palabra se vuelve, como advierte Margaret Thatcher en The Crown, al enfrentar a Elizabeth II, cuando se enfrentan por el tema del Commonwealth, en una signal, en una señal manipulable, que como toda señal es reorientable hacia cualquier lugar. El daño fue enorme. La moralización postmoderna convirtió categorías críticas en armas de pánico moral, cancelando el disenso y entregando a la derecha un instrumento que hoy usa la derecha sin pudor. Bien, chicas, bien por cancelarme. Puedo preguntar, ¿dónde están hoy mis canceladoras? ¿Dónde está Andrea Yunta? ¿Qué dice hoy Inés Katzenstein, Adriana Rosenberg, que de progresista no tiene un pedo? ¿Dónde está la defensa del derecho a criticar cuando se arroja homófobo, como me mandaron a mí, como anatema, que soy homosexual, sin pensar en la complejidad de la experiencia homosexual, que desde ya que es homófoba? ¿A dónde nos condujo esta moralización? Sino a legitimar un instrumento que Ofelia Fernández, como analizamos en un episodio anterior, sigue usando como si fuera progresista. El pánico moral, ese atajo que sustituye la política por el señalamiento y que una vez más habla mucho en el espacio y no sostiene nada en el tiempo. No sirve, Ofelia Fernández, fuera. Tal vez hoy el único gesto político honesto no sea sumar
otra opinión al plano saturado, sino retener la palabra, permitir que pese, dejar que el vacío indique lo que todavía no sabemos cómo decir, pero que ya no puede seguir siendo absorbido por el ruido, porque mientras hablamos sin parar en el espacio, el tiempo, que es donde se juega la política real, sigue avanzando sin nosotros y cada vez se está volviendo más y más peligroso para nuestras vidas materiales. Nos vemos la semana que viene.